Damos un saludo muy fraternal a todos los simpatizantes y estudiantes del Ideal Rosacruz. El día de hoy presentaremos de la obra Logosofía el capítulo titulado Wiracocha, por el maestro Israel Rojas Romero. Algunos apuntes biográficos que el maestro Israel Rojas Romero nos da acerca de Wiracocha. El doctor Arnold Krumheller, maestro Wiracocha, nació en un pequeño pueblo alemán el 15 de abril de 1876. Era un alemán en raza, pero un latino en sensibilidad y en crecimiento espiritual. Gran iniciado Rosacruz, en cuya copa de sabiduría rebosaba el néctar de la más alta sapiencia. Era poseedor de 49 idiomas. Era médico, cirujano, psicólogo, sociólogo, metapsiquista y mago blanco. Curaba enfermedades con la sola imposición de las manos y predijo acontecimientos que se cumplieron con precisión matemática. ¿Quién le había regalado todo esto? Lo había trabajado honda y profundamente, y por eso llegó a esa altura, y así sucesivamente. Fue designado por la Gran Fraternidad Blanca a llevar el saber Rosacruz a España, América y Filipinas. Por el año de 1929, mostró su presencia en Colombia para impulsar, junto con el maestro Israel Rojas Romero, las labores de la Fraternidad Rosacruz Antigua en dicho país. En Colombia, realizó en las ciudades de Bogotá, Girardot, Ibagué y Cali actividades de divulgación por medio de conferencias que asombraron a todos los que tuvieron la oportunidad de escucharlo. Un periodista reflejó la capacidad del conferenciante con estas palabras: en la voz elocuente del orador bailaban todas las ciencias. Este era un mago superior. ¿Qué actividad tan formidable tenía aquel hombre? Lo escuché cantar, relata el maestro Israel Rojas, en la Sociedad Teosófica, y era un tenor lírico extraordinario, verdaderamente extraordinario, un conferenciante de primera, una sensibilidad estética increíble. Wiracocha, palabra que él utilizaba porque bien recordaba cuando en la cultura inca había sido sacerdote del sol. Llevaba en su alma esa mística de la luz, esa mística del esplendor del sol espiritual que se halla tras el sol formal y que hoy en el léxico formal es llamado el Cristo. En el año de 1949 abandonó su cuerpo denso, pero a veces se hace sensible a los discípulos a quienes él dio calor con su sabiduría y con su sentido fraternal, recibiendo instrucciones de su profundo saber. Israel Rojas Romero, Revista Rosacruz de Oro, 1978. Del libro Logosofía, el verbo de vida. Como muchos, por nuestra incapacidad, caímos en un miraje falso de la orientación que Wiracocha se esforzaba siempre para dar a sus discípulos. Con nuestra infantil capacidad, llegamos a creer que solamente se ocupaba del culto fálico, de la superficialmente llamada magia sexual. Y no entendíamos que esa faz era tocada por él en forma santa, recalcando siempre en forma poética
que aquella energía logoica como sustancia vital debía ser sublimada en y a través del verbo de vida. Para probar lo anterior, veamos el siguiente texto tomado de su bellísima obra titulada con sapiencia, Rosa Esotérica. Aprended, por lo tanto, a manejar vuestro propio cuerpo. Ha de ser el vehículo de donde todo surja y en donde todo florezca, a semejanza de un acabado instrumento musical. Es forzoso irle templando, afinando, preludiando sus cuerdas las notas más precisas, hasta que en su caja sonora vayan embelleciendo los sonidos y de entre todos ellos brote su tono, su único tono, la nota pura e inmaculada del maestro. Y así, sucesivamente, a través de todos los escritos de este insigne ocultista, se van develando suave y delicadamente los misterios ocultos de la existencia. Ocultos han estado y ocultos estarán siempre para todos aquellos que, ligando sus sentidos solamente al mundo de 3 dimensiones, no saben sentir y por lo tanto no pueden comprender que tras todo fenómeno objetivo existe una energía, un poder subjetivo que es quien lo anima, lo modela y en él encarna por génesis. Estudio conscientivo. Sigamos refiriéndonos a aquellos puntos culminantes de la doctrina científica Rosacruz de Viracocha, con el fin de que todos los estudiantes deseosos de conocer el mundo oculto den de nuevo una ojeada, o mejor todavía, un estudio conscientivo a todas las obras de Viracocha. Y entonces, como él suele decir en forma convincente, se les descorrerá el velo, o al menos podrán prever el mundo trascendente de Ultra que se oculta tras el verbo, tras el sonido. Aquí tenemos algunas obras del maestro Viracocha. Rosacruz, novela de ocultismo iniciático. Rosa esotérica, Logos mantra magia, la iglesia gnóstica, biorritmo, el taduámetro o las vibraciones del éter, entre otras. En su famosa novela Rosacruz, haciendo referencia a Montenero, discípulo a prueba, dice así: vio dentro de sí una I que le hizo recordar el ignis del latín, fuego, alma. Una A, agua, aqua, materia, cuerpo. Por último, una O, órigo, principio, espíritu. Esta IAO, el primer mantra, se encuentra en las inscripciones de muchos templos antiguos. Después de esto, el maestro Rasmussen dijo de nuevo a su discípulo: habéis salido airoso de la prueba. Los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire, os han purificado. El IAO que habéis pronunciado os ha salvado. En un principio fue la luz. Que la luz sea con el discípulo y que se una el EU. Es la hora del primer grado. La palabra es justa y perfecta. 2 vocales desconocidas en el mundo occidental. Por lego que sea en cuestiones científicas, nadie ignora que la materia está dividida según sus estados característicos
en sólidos, líquidos, gases y energía radiante. Cada uno de estos estados de la materia está caracterizado por un sonido peculiar y su vibración en el lenguaje humano encarna en una de las 7 letras únicas del alfabeto sagrado. Sin embargo, las 2 vocales más desconocidas en el mundo occidental son la M y la S, letras que se pronuncian sin apoyatura de consonante. La primera con su sonido característico con los labios cerrados y la segunda dejando fluir de los labios una presión de aire, como un silbido sordo. Poder procreador y poder creador del verbo. Es de advertir que las enseñanzas que el maestro Wiracocha da paso a paso en todos sus libros están directamente encaminadas a que el estudiante se dé cuenta de que solamente existen 2 poderes reales en el hombre: el poder procreador y el poder creador del verbo. Procreador quiere decir que es una fuerza o poder que viene después y por lo tanto es la consecuencia de algo ya existente. Gráficamente podríamos decir que el poder procreador es una condensación de energías cuya raíz está en el sonido. No existe ser alguno animado con vida independiente sin la posibilidad de emitir sonidos. Y estos, según su tono, ritmo y melodía, expresan con claridad meridiana el estado de la evolución virtual de su verbo, lo que caracteriza su evolución. En el hombre normal, la pronunciación o modulación de sonidos múltiples precede siempre a la época de capacitación para ocuparse activamente de los fenómenos de la procreación. Para demostrar científicamente que el poder procreador emerge del poder del verbo activo, bastará descubrir psicológicamente para nuestra personal convicción que el parlanchín se ocupa menos de cuestiones afectivas que el silencioso, pues este es más romántico. Por eso, el ocultista Neumayer dijo alguna vez con tanta sapiencia como incapacidad de comprensión había en los que le escuchaban: cuidado, no sea que perdáis vuestra fuerza gastándola en palabras inútiles. Evidentemente, el hombre constantemente la palabra, haciéndola desflorar en multitud de temas, sin concretarse en ninguno que sea de fondo e importancia para él mismo ni para la sociedad, hace peor cosa que lo que haría un hijo de millonario quien gasta locamente la fortuna que heredó. El parlanchín no solamente consume su energía en forma inútil, sino que, como muy bien dice el adagio, el que mucho habla, mucho yerra, y los errores de la palabra pronunciada tienen una reacción inevitable para aquel que concrete el pensamiento insano en palabras carentes de juicio. Cuando el maestro Wiracocha vino a Colombia a finales del año de 1929, dictó una conferencia trascendentalísima sobre el logos, la palabra, en el Salón de la Sociedad Teosófica, y que llevaba por título El maestro habló y nosotros escuchamos. En esta conferencia inolvidable fluían, a través de la palabra, frases de un profundo sentido, de una idealidad y de un contenido inalcanzable para nosotros.
Una sentida emoción nos embargaba, porque el verbo del conferenciante estaba envuelto en una mágica aureola del que sabe sentir lo que dice. Para nosotros, aquello era una orquestación, una musicalidad cubriendo toda la gama de sonidos, del ritmo y de la melodía. Llegaba su elocuencia a nosotros, no en la comprensión del contenido del discurso, sino en la magnificencia ideológica del romántico sentir. Muchos pudimos apreciar cómo la cromática escala de los sonidos, convertida en color, envolvía como sacra aureola al orador. Lo cromático parecía visible en el colorido, cuando el bello lenguaje modulaba el ritmo de la expresión. Más tarde apareció el libro Logos Mantra Magia, y entonces pudimos leer lo que habíamos escuchado. Pero esto, aunque delicado y profundo, carecía de algo. Parecía que le hacía falta el espíritu, la esencia, la vida. Pues bien, este espíritu, esta esencia, esta vida, no era otra cosa que el tono rítmico y melodioso del orador, quien con sinceridad expresaba lo que devotamente sentía. Era el iniciado que sabía poner su corazón en los labios. Pero Logos Mantra Magia está en nuestras manos. Podemos leerlo, podemos meditarlo y ojalá logremos comprenderlo en su esencialidad. Verbo de vida. Toda la gama de los colores procedentes de los sonidos, todos los ritmos de la encantada naturaleza y todas las melodías de los pájaros cantores son la expresión vibrante, real, delicada y sutil del enigma de la existencia, del verbo de vida que en todo encarna por Génesis. Por eso, sentida y poéticamente dijo Viracocha: para los que no han tenido hambre y sed de vida, para los frívolos, para los que van con paso ligero por la senda y no advierten la floresta, ni el ave que canta, ni el dulce murmurar del arroyo, ni la vieja fuente de sonoro cristal. Para esos no será el bálsamo, ni la magna palabra. Esta magna palabra es la palabra perdida para el mundo profano, pero que según nos refiere la insigne maestra Elena Blavatsky, la poseen por lo menos 2 adeptos del misterioso Oriente. De esta palabra omnipotente nos ocuparemos ideológicamente en la última conferencia. El idioma primordial. Insiste el insigne Viracocha de que hubo y quizás existe un idioma primordial, un lenguaje natural, emergente de las necesidades íntimas del ego, en el cual se exprese a través de sus vehículos, emitiendo sonidos que caracterizan internas situaciones, en paralelismo con externos deseos de expresión. Rama Prasad, sabio orientalista, sostiene que las 2 primeras sílabas del idioma natural primordial fueron ja y sha. Estas 2 sílabas son simplemente la expresión de un sonido, del movimiento inspiratorio y expiratorio del aliento de vida. Para cualquier observador le será fácil descubrir que a medida que el hombre posee un léxico más extenso,
y se vale de él para expresar lo que siente o desea, descargando su psiquis de las inquietudes, las que desgraciadamente se transforman en actos de violencia en el hombre que carece de cultura suficiente para exteriorizar lo que siente, convirtiéndolo en palabra. La mayor parte de los crímenes son ejecutados por personas que carecen de expresión en el lenguaje, pues al no poder exteriorizar en forma inteligente sus internos disgustos e inquietudes, optan por expresarlos en actos de violencia. Como el fenómeno en sí es fácil de probar en la historia humana, entonces tendremos que llegar a la siguiente conclusión. Intensificando la cultura de los hombres, capacitándolos para una expresión verbal cada vez más clara, más elocuente y efectiva, se evitarán de hecho actos de violencia de aquellos que trastornan el ritmo de la sociedad. ¿Cuántos problemas de aquellos que pesan sobre los individuos como sobre las colectividades serían resueltos satisfactoriamente si existiera siempre la capacidad de expresión en aquellos que están torturados con problemas y por lo tanto presionados a resolverlos? Aún podemos decir que no hay caso alguno que no pueda tener solución si la expresión elocuente y clara se une a la bondad, la suavidad y la delicadeza verbal en la exteriorización. El idioma misterioso. Dice el maestro Viracocha que el nombre de Dios es el misterio más grande de la naturaleza. Sobre este punto filológico de importancia, hemos reunido una serie de datos que demuestran no solamente la existencia de un lenguaje primordial, sino también la posibilidad de adentrarse a través de los sonidos para encontrar un día el idioma misterioso, dentro del cual necesariamente se encuentra como raíz el verbo, el logos, el nombre de Dios. Vemos el nombre de Dios en algunos de los idiomas que se hablan sobre la tierra y en otros que hoy por hoy son lenguas muertas. Dios se llama en Aymara Ti, sánscrito Brahma, griego Theos, hebreo JHBH, azteca Aj, maya Ahau, sirio caldeo Ahura, tártaro Ajeije, copto Jah, egipcio Amon-Ra, danés Geot, árabe Alah, sueco Geot, vikingos Thor, japonés Shin, indo Ilah, chibcha Chiminihuahua, lenguaje de los iniciados O, E, A, O, E. Los cristianos modernos, por tradición, sintetizan el nombre de la divinidad crística así: JHS. El que cuidadosamente observe estos diferentes nombres de Dios encontrará que, a pesar de ser idiomas aislados o en apariencia, todos designan como un sonido característico, unitario, el nombre de la divinidad, pues en todos aparece como letra invariable la H. ¿Esto será una coincidencia? Imposible. No hay tal coincidencia.
ni imaginarse puede que la haya. Sería infantil pensar que en culturas tan distintas y de épocas tan diversas se pudiera hablar de coincidencia, lo que sería explicable en 2 y hasta en 3 idiomas, pero no en este número, fuera de otros de secundaria importancia que por tal razón no mencionamos. Esta H es realmente el verbo de vida. Es el misterio de los misterios. Es el hálito. Es el Congeló la imagen. espíritu que fecunda las aguas de la vida. Es esa letra una de las que sirve de fundamento a la palabra creadora. Infortunadamente en nuestro idioma, el castellano, esta letra es muda. Pero en cambio tenemos la J, la que pronunciada con suavidad corresponde a la expresión característica de lo que debe ser la modulación espiritualizada de aquello, teniendo un valor esencial como sonido o raíz del verbo de Dios en todos los idiomas y en todas las culturas. Toda exclamación, toda expresión de entusiasmo, sorpresa o alegría hace que surja este sonido como divina expresión del ego, para concretar así las potencias de la naturaleza en sonido verbal. Porque de otro modo, ¿cuál será la razón de que un sonido característico bien definido pueda ser la expresión de los poderes internos de la divina energía que palpita en el hombre? Esto es justamente lo que tenemos que comprender y trabajar por realizar educando la palabra. Cada vez que el hombre pronuncia una palabra, canaliza poderes inmensos para el bien o para el mal. Y las consecuencias de tal hecho ya no pueden ser evitadas. La irresponsabilidad con que el hombre usa del poder creador que el Logos ha depositado en él es la causa fundamental de las desventuras humanas. Profundizando en el estudio de los sonidos, podemos observar que al recitar el abecedario encontraremos que las consonantes no son más que apoyaturas para modificar el sonido de las vocales, siendo entre estas la E, G, la que lleva el dominio. Decimos dominio porque al pronunciar las letras del alfabeto, la vocal E suena 33 veces, la A 5 veces, la I y la O 3 veces cada una, la U 2 veces. Estudiando veremos que la E, G, es el verbo de Dios, que expresa su energía modulándose en multitud de formas con las apoyaturas, las consonantes, para construir así la escala de multitud de modificaciones sonoras de increíble posibilidad. La A le sigue en poder a la E, pero en ínfima escala, pues solamente suena 5 veces en el abecedario, a pesar de que en el lenguaje habitual está apoyando siempre el énfasis, haciendo que el aparato vocal se convierta en centro de armonía, como lo vamos a demostrar. La I y la O tienen iguales valores desde el punto de vista del sonido, en tiempo iguales. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para hacer referencia al conocimiento que ha guardado sigilosamente la escuela gnóstica
ojo y oído. La I es el sonido que caracteriza la energía del ego, del yo. Es, por lo tanto, el vigor mismo de la personalidad en actividad energética. La O es la encarnación del espíritu en nosotros. Y la A es el punto de relación o armonía entre la fuerza interna del yo y el espíritu. Es, pues, la A el puente de unión. La palabra sagrada. La clave gnóstica nos dice textualmente: a Dios hay que buscarlo dentro del yo y al yo dentro de Dios. Al estudiante le corresponde meditar para comprender el valor gnóstico de la palabra sagrada Iao. La palabra anterior es de gran poder para el gnóstico que sabe pronunciarla. En el sistema oriental la palabra es Aum. ¿Por qué esta palabra? La razón es muy sencilla desde el punto de vista fonético. La A, como sonido, abre la expresión máxima del aparato vocal para ser pronunciada. Y su tono arranca de la laringe, al par que la U cierra el círculo del sonido hasta llegar a los labios, cerrando con la M, que es de vocalización realmente de sonido interno. Completando el círculo del verbo creador, por tal razón, al pronunciarse místicamente esta palabra, el proceso de sonido, ritmo y melodía se concreta, llegando a encarnar el poder en quien sabe manejarlo. La E tiene el poder de activar la fuerza creadora. Para que nos demos cuenta exacta del valor característico de cada una de las vocales y de las modificaciones que ellas producen por su sonido en nuestra naturaleza vibratoria, tenemos el siguiente hecho científico. La I y la E, al ser pronunciadas naturalmente, recogen los labios hacia atrás y causan o producen estrías horizontales en los centros nerviosos de la laringe. La O y la U llevan los labios hacia adelante y producen estrías perpendiculares en la laringe. La A, al ser pronunciada naturalmente, no encoge ni alarga los labios, sino que simplemente los separa. Y en la laringe se producen a un mismo tiempo estrías horizontales y perpendiculares. Al pronunciar EI, impresionamos el sistema nervioso cerebroespinal. Ahora tenemos que con las vocales O, U, afectamos el sistema nervioso gran simpático. Al pronunciar la A, unificamos las fuerzas, armonizando uno y otro sistema. Fácil le quedará al estudiante descubrir, por lo tanto, el misterio de Osiris e Isis con su hijo Horus, de Brahma y Shiva con su hijo Vishnu, del Padre, del Espíritu Santo y el Hijo del cristianismo, del Sol, la Luna y Mercurio en el lenguaje endotérico astrológico, de Adi, Anupadaka y Akasa en el endoterismo oriental, de azufre, sal y mercurio en el lenguaje alquimista. La sangre, un líquido muy especial. El mayor misterio de la alquimia vital consiste
en elaborar o engendrar sangre nueva. La sangre es un líquido muy especial, según la frase del iniciado Goethe, pues ella surge de la unión de dos sustancias en las cuales no existe y luego se multiplica y perpetúa, permaneciendo en eterno movimiento. Pues aún en el caso en el que el ser se desintegra, la sangre en su forma fluídica se reintegra a la naturaleza en su aspecto gaseoso. Este próteo universal no es otro que el mercurio de los filósofos, el cual sube y desciende para realizar el milagro de la vida consciente manifestada. Encarecemos cuidadosa meditación, fijando la atención en lo que sigue, relacionado con el misterio de la sangre. La fémina está dominada dentro de la naturaleza humana por el predominio del gran simpático. El aspecto masculino está caracterizado en el predominio del sistema nervioso cerebroespinal. Cuando los plasmas provenientes de los dos sistemas se unifican, se genera la sangre, iniciándose así la evolución de una nueva vida objetiva en manifestación activa. Tanto en la fémina como en el varón existen las dos columnas del templo de la existencia, con la única diferencia que el principio femenino es de mayor cosmicidad y le sirve de expresión en el mundo físico el sistema gran simpático, al par que en la naturaleza varonil lo más activo es el sistema cerebroespinal, donde se concreta el pensamiento forma. Por tal razón científica, el ser humano bisexuado es imperfecto y el trabajo está en buscar el equilibrio funcional, haciendo que el plasma de los elementos citados se unifiquen para engendrar nueva vida, estando allí realmente el misterio del Santo Grial. Sangre al. Cuando el hombre logre encontrar a su amada ideal, habrá hallado la vía para realizar en sí mismo el proceso de la gran obra. Este hallazgo es subjetivo o interno, aunque objetivo al mismo tiempo, mas no objetivo externo, porque si tal fuera, todos los hombres serían grandes alquimistas, porque cual más, cual menos, hayan muchos objetivos externos que generalmente no hacen otra cosa que destruirle su armonía interior. La sublimación positiva o negativa de la energía, según sea hombre o mujer, es la fuerza que corresponde a cada uno manejar, buscando la conexión interna con su opuesta, haciendo para ello uso del verbo sublimado, educado por la oración, la que eleva y dignifica, pero no por el rezo, pues este cohíbe, amilana y destruye la armonía general de las potencias anímicas. Siempre el verbo, pues como decía el Nazareno, es el primero y el último, es decir, el alfa y el omega. Veneración y profundo agradecimiento a la sagrada memoria de los venerables maestros de la Fraternidad Blanca, quienes permitieron y propiciaron la fundación de la Fraternidad Rosacruz Antigua para bien de Colombia y del mundo. Y cómo no evocar con toda nuestra alma
la querida memoria de nuestro maestro, el doctor Krumheller, quien fue el inspirador y propulsor de esta obra magnífica. Él sí tuvo que ver con esta empresa magna del espíritu. Gran iniciado Rosacruz. Maestro Israel Rojas, iniciado Ragosí. Gracias.